el Código Municipal, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley de Idiomas, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, la Ley de Minerías de Guatemala, decreto 48-97 del Congreso de la República, Ley de Áreas Protegidas, su Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Por qué vamos a tratar de incorporar, hacer toda esa integración normativa? ¿Por qué? Porque el día del examen, pues usted va a tener la facilidad de que sea de código abierto, ¿oyeron? Ya yo ya sé que la mayoría ya de todos los compañeros ya pues tienen una muy bonita nota, y todo lo que me importa es que todos hayan llegado a mínimo, porque los que sí se quedaron con una baja nota fue porque no se examinaron en el primer parcial. Pues me imagino que han de haber dicho, vamos a ver cómo nos va. Pero como les digo, y se lo repito, pues mi intención no es perjudicarlos en ningún momento, y sino que tratar de apoyarlos y no ser un obstáculo durante su carrera. Pero sí necesito que aprendan y que vayan bien preparados. Y muestra de eso, pues, son las notas, ¿va? Los cuadros de notas, que ahí donde refleja la capacidad de cada uno de ustedes. Pues la satisfacción es personal, ¿verdad? Yo siempre he dicho que puedo venir yo y sacar 100 puntos, pero eso lo voy a demostrar ya cuando yo esté preparando para mis exámenes técnicos profesionales. Pues muchas felicidades ya a las madrecitas, y sin más preámbulo vamos a continuar, vamos a agotar y vamos a tocar generalidades como tal, ¿sí? Para que no se me atrasen los demás compañeros. Y ya la próxima clase lo que vamos a hacer es hacer una retroalimentación de los aspectos importantes que veamos de las leyes. Y pues en ese sentido, ya solo nos quedaría el miércoles, y pienso pasarles unos casos prácticos y el viernes, para que tengan una idea de cómo va a venir el parcial. Hagamos ese ejercicio igual como lo hicimos la vez pasada, el simulacro y toda la situación, pero sí necesito pasar esos casos prácticos para que usted tenga la idea y no se complique. Recuerden que no van a ser iguales, pero solo para que usted tenga una idea de cómo va a venir el examen parcial. Son 3 casos con valor a 10 puntos cada uno. Por eso necesito yo que se preparen y que se pongan las ahí para promediar. ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera? Porque yo esos casos los pensaba dar yo en el segundo parcial, pero sí son bastantes puntos. Entonces, en ese sentido, sí necesito que se preparen, y recuérdense que con ustedes que se conectan y pues ya tienen todo este conocimiento, pues no se les va a complicar, se los aseguro, ¿ya? Ya el problema va a ser tal vez para las personas que tal vez solo se conectan para el parcial, o que tal vez no hemos tenido la oportunidad de conocernos durante el curso. Pero sí, así como usted que se conecta, pues no vería yo ningún inconveniente. Mucho menos con este ejercicio que vamos a realizar el día viernes, si Dios lo permite. Pues bueno, vamos a continuar con las diapositivas. Nos habíamos quedado en los principales desafíos en Guatemala. Como bien lo decía, la falta de un reglamento. Un reglamento, un procedimiento, una guía, un normativo que nos indique los pasos a seguir en cada uno de los casos, ya tomando en cuenta que se deben de consultar a los pueblos. Tiene que haber una consulta previa y tiene que ser de buena fe para antes de realizar un proyecto. La ausencia de leyes claras sobre cómo realizar la consulta genera tensiones, judicializaciones, lo que estábamos hablando, que todo termina ya en la CC, en amparos, y pues también en cierto caso siento yo que el Ministerio de Energía y Minas pues se extralimita, y como lo podemos, y lo han venido platicando varios compañeros que dicen que a veces se trabaja todo debajo de la mesa, pero
son cosas que tenemos que cambiar. Y es falta de interés por parte del Ejecutivo, pues, que salgan a la luz estos reglamentos. El conflicto de intereses que buscamos es lo que estamos hablando, que a veces se negocia por otros lados y pues ellos velan sus propios intereses y no toman en cuenta la participación de estos pueblos que en la mayoría de casos pues se ve afectado. La malinterpretación, lo que hablábamos, que más que todo a veces nosotros venimos y argumentamos sin ser objetivos o a conveniencia o aplicando la analogía, y recuérdense que la analogía pues no es como indica en la norma jurídica que se debe interpretar, sino que como lo establece la ley del organismo judicial, pues la norma se interpreta de acuerdo al sentido literal de las palabras. La importancia jurídica. Es considerado un catálogo de derechos humanos específico para pueblos originarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza este convenio para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. En resumen, el convenio 169 busca que los pueblos indígenas no sean espectadores, sino que actores principalmente en la toma de decisiones que definen su futuro. Hace mucho énfasis en lo que es la opinión y la consulta que se le debe hacer a dichos pueblos. Asimismo, se debe de difundir toda esa información por los medios oficiales que tendría que tener prácticamente el organismo ejecutivo para la ejecución de dicho procedimiento. Normas jurídicas vinculantes y su aplicación. Pues empezamos de lleno a lo que es ya la norma jurídica, el convenio 169 y las demás leyes ordinarias. Pues necesito que ahorita lo vamos a hablar a grandes rasgos, pues también no les quiero quitar mucho tiempo porque sé que tienen actividades y tampoco quiero que se atrasen los que no se conectaron, pero sí por respeto y a todas las personas que se conectaron, pues vamos a hablarlo a grandes modos, y ya en su momento procesal oportuno, pues vamos a explicarlo claramente. Pues normas jurídicas vinculantes y su aplicación en la práctica. La incorporación al derecho interno del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo adquiere vigencia en Guatemala mediante el decreto 9-96, como lo hemos venido viendo, del Congreso de la República de Guatemala, lo cual implica su incorporación formal al ordenamiento jurídico interno con carácter obligatorio. Consecuencia jurídica. El convenio deja de ser una norma internacional abstracta y se convierte en derecho interno. Sabemos y le hemos venido dando lectura que todos esos convenios ratificados por el gobierno de Guatemala pues tienen preeminencia, pero la preeminencia es más que todo de observación obligatoria, van de la mano con la Constitución, nunca superior a nuestra norma constitucional, vinculando a todas las autoridades estatales. Entonces, lo que es esta norma es vinculante hacia cada uno de los estados que forman parte. El convenio 169 no actúa de manera aislada, sino que se encuentra el desarrollo en diversas leyes ordinarias, lo que vamos a posterior vamos a estar analizando. Las piedras angulares, pónganle mucha atención a estos términos. La identificación propia, lo que es la participación y consulta, y el reconocimiento de sus tierras y recursos. Bueno, como les venía diciendo, vamos a ver generalidades, tratar y ya el próximo día pues ya vamos a tratar artículos por artículo. No les puedo decir que los más importantes, sino que prácticamente para materia de lo que van a ser los casos prácticos. Esos artículos todos son importantes, pero en este sentido pues los que nos van a servir para poder resolver nuestros casos. Pues generalidades como tal sobre el convenio 169, pues el artículo 1 trata sobre la definición y alcance. Reconoce a los pueblos indígenas basándose en su autoidentificación y la continuidad histórica que han tenido. Entonces, eso es lo que engloba el artículo número 1 de la OIT, del 169 de la OIT.
El artículo número 2, la responsabilidad del Estado. O sea, obliga al Estado a proteger los derechos de estos pueblos y garantizar su integridad cultural. El artículo 4, pues, nos habla, porque la ley nos habla también, o sea, establece la norma jurídica, pero también hay un artículo en el cual nos indica que la ley nos habla, pero nos establece en el artículo número 4 medidas especiales. Establece la necesidad de acciones afirmativas para salvaguardar sus instituciones, personas, bienes y medio ambiente. El artículo 6 nos establece con respecto a la consulta previa, que debe ser libre e informada. Este es uno de los pilares fundamentales de este convenio 169, lo que es la consulta, obligando a consultar a los pueblos a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Cuando el Estado vea que alguno de los pueblos originarios pueden ser afectados, pues lo que hemos venido hablando, pues tiene que haber una previa consulta, pero esta consulta tiene que ser libre e informada en su idioma. Por eso es que vamos a tocar también lo que es la ley de idioma, porque se complementan todas esas todas las leyes ordinarias con estos instrumentos internacionales. El artículo 7 nos establece el derecho de desarrollo propio, que los pueblos tienen derecho a decidir sobre sus propias prioridades y desarrollo. El artículo número 8 nos habla sobre el derecho consuetudinario. Reconoce el derecho de los pueblos a conservar sus costumbres e instituciones, siempre que no sean incompatibles con los derechos humanos fundamentales. Ese es un tema muy amplio y abierto a debate, y como lo hemos venido debatiendo durante el desarrollo del curso y cómo se han extralimitado. O sea, se reconoce el derecho consuetudinario, pero para conservar sus costumbres e instituciones. Pero aquí es bien claro que nos establece que no deben de ser incompatibles con los derechos fundamentales. Y dígase también los derechos humanos. Pues ustedes saben que la Constitución Política de la República de Guatemala pues está dividida en tres, lo que sería la parte dogmática, orgánica y la parte práctica. En la dogmática pues están establecidos los derechos fundamentales de la persona humana. Entonces, una vez sean incompatibles eso, pues no estamos hablando de derecho consuetudinario, sino que estamos hablando que se ha tergiversado o se le ha dado un mal uso a este término, lo que es el derecho consuetudinario, para poder venir y violentar derechos de la persona humana. A veces estas personas, pues yo no lo veo con buenos ojos, porque estas personas sufren de vejámenes, ¿ya? Entonces es muy complicado ese tema, pero sí lo establece y es muy claro lo que dice el artículo 8 con respecto al derecho consuetudinario. Del artículo 13 al 15, pues tierras y recursos naturales. Lo que nos establece también del artículo 66 al 68 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo relacionado con las tierras. Reconoce el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, así como el uso, administración y conservación de recursos naturales en ella. Es lo que les venía explicando yo, que esto viene y contradice de las formas de cómo se adquiere la propiedad en el derecho civil, pero prácticamente con estos instrumentos internacionales y la tutela judicial efectiva del Estado de Guatemala, pues también reconocen el derecho de propiedad por la posesión que han tenido tradicionalmente los pueblos sobre sus tierras, ¿me entienden? O sea, esto contraviene lo que nosotros conocemos como profesionales del derecho, de lo que nos establece el Código Civil de las formas de poder adquirir una propiedad. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, compañeros?
Lick, buenas tardes. Buenas tardes. En el artículo 26 y 31, donde dice salud y educación, en la Constitución hay un artículo del 76 donde establece la administración del sistema educativo descentralizada y regionalizada y habla de la población indígena. No sé si casa con el artículo de la OIT. Sí, exactamente. O sea, lo que vamos a estar viendo son los artículos que hemos visto desde el principio, pues el 45, 46, el 66 al 68. Permítanme, solo voy a corroborar ahí con mi constitución. Pues hemos hablado sobre el artículo 44, 45 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como del 66 al 69. ¿Sí? Sí, y yo creo que ese está fuera de esa sección, que sería de la educación, artículo 76. 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración y sistema educativo deberá de ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas, zonas prominentes, poblaciones indígenas, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. Sí, es posible que integremos este artículo, pero con la ley de idiomas. ¿Lo oyó, Alfonso? Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, excelente observación. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Qué artículo dijo, Disculpe? Ahorita estábamos recitando el artículo 75 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Me comentaba 75. Alfonso Rivera que si lo podíamos integrar con el artículo 26 y 31 del convenio del 169 de la OIT, pero posterior, cuando hagamos el análisis y estudio ya más específico, ya el día miércoles, pues vamos a tocar esos temas. Ahorita solo les quiero dar pincelazos de lo que vamos a hablar el miércoles, para que los que no se pudieron conectar el día de hoy, pues no se atrasen. Gracias, Lick, se lo agradezco mucho. A la orden. Bueno, estamos tocando el artículo 13, de que más que todo, pues, alguien, Homero, creo que tiene su micrófono abierto, por favor. ¿Verdad, Homero? Bueno, artículo 16, reubicación. Prohíbe la reubicación sin el conocimiento libre e informado de los pueblos. Pues prácticamente ahí estamos tratando el tema del desplazamiento, pues, o sea, desplazar y prácticamente como una expropiación, ¿va? Entonces, este instrumento internacional, pues, nos brinda la certeza jurídica de que todos los pueblos, pues, no van a sufrir de alguna reubicación, ¿me entiendes? Sin siempre ser consultados. Yo creo que por el momento, pues, en la actualidad, pues, no hemos visto casos como tal, pero siempre nos trata este convenio y nos hace esa advertencia o esa prohibición. Bueno, con relación al artículo 26 y 31 del convenio 139 de la OIT, pues nos establece sobre la educación y la salud, garantiza el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el respeto a los sistemas de salud tradicionales, lo que es la medicina tradicional, lo que estuvimos viendo en la primera unidad, pues que protege y garantiza. Asimismo, el Estado debe involucrarse con estos pueblos y pues no solo tener centros de salud, sino que también ellos puedan venir y brindarles asesoría en el tema de salud a todas estas personas que, pues, como lo vemos en estos lugares donde es difícil el acceso a la salud, pues todavía cuentan con comadronas, curanderos. Pues el Estado debe velar también por capacitar a estas personas y brindarles los medios necesarios, ¿va? Si no le es posible llegar y cubrir ciertos sectores
de la población guatemalteca. Continuando, bueno, ahorita iniciamos con la Constitución Política de la República de Guatemala. Estamos hablando lo que nos establece el artículo, lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta con el artículo 46. El 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala es más que todo que todo tratado o convenio ratificado por el Estado de Guatemala pues tiene preeminencia en el derecho interno con relación que deben de ser en materia de derechos humanos. Eso es lo que tienen que tener muy presente, pero para razón de todos los casos que vamos a ver, pues vamos a tocar el artículo 66, 67, 69 y el 46 que se los agregué ahí. Pues sabemos que el 66 pues lo hemos venido, pero solo vamos a dar generalidades el día de hoy, vamos a tocar ya con más profundidad estos artículos el día miércoles. El régimen de participación comunitaria. Dentro de este régimen de participación comunitaria, pues prácticamente ahí entra en juego lo que es el Código Municipal de Guatemala, Decreto 12-2002. El Congreso de la República reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y su derecho a organizarse según sus costumbres. Por eso es que es muy importante el Código Municipal. La información y la consulta de la participación ciudadana, que les digo que son pilares fundamentales. Pues miren, hemos visto contenido dentro de este último parcial, o sea, tenemos contenido para poder yo darles, aunque sea una de sus preguntas ahí, y no solo los 3 casos, pero no sé cómo se sienten ustedes para que dentro del parcial pues les pueda incorporar unas preguntas o les pongo los 3 casos prácticos. Bueno, el silencio otorga, dijo. Nos vamos con los 3 casos prácticos. Los 3 casos Enrique. prácticos, Lick. Los 3 casos. Licenciado, buenas tardes. Sí, Yo en lo personal, la verdad es que hoy sí estoy un poquito perdida con sus casos. Y sí me gustarían preguntas, pero pues seguramente lo que diga la mayoría y tendré que estudiar, ¿verdad? Excelente, gracias María. Bueno, vamos a ojalá logremos terminar contenido y pues ahí vamos a platicar. Bueno, Código Municipal, la información, consulta y la participación ciudadana. Esto la consulta debe ser de buena fe. Permítanme que alguien me levantó la mano, disculpe. No lo veo. No, solo pusieron un mensaje, licenciado. Ajá, dice, sí, lo que pasa es que como yo proyecto mis diapositivas, pues se me dificulta a veces poder ver ahí también que vea la pantalla, pero creí que alguien tenía una opinión. Gracias, compañerita. Bueno, la información y consulta y la participación ciudadana. Estamos hablando del artículo 20, 21, 65 y 67 del Código Municipal. La vinculación jurídica, ¿qué es lo que nos vincula con el convenio 169 y de otras normas ordinarias? Pues funciona como un mecanismo interno para materializar la consulta, aunque no la regula de forma expresa. No la regula de forma expresa, tampoco tiene un procedimiento como tal, es lo que les digo que es una deficiencia aquí en el estado de Guatemala, que no nos establece un normativo o un reglamento de cuáles son los procedimientos a seguir, pero sí, aunque no lo regule de forma expresa, pues nos sirve para fundamento jurídico. La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002. El capítulo número 2 del artículo 420, pues nos regula la integración y funciones del sistema de consejos de desarrollo. ¿Cómo funcionan los consejos de desarrollo?
El capítulo número 3, del artículo 23 al 30, pues nos regula la inclusión de comunidades indígenas en decisiones, regulando en función, un instrumento de participación institucional coherente con el artículo 6 del convenio. Pues esa es la vinculación que tiene con el convenio 169 de la OIT, que es con un instrumento de participación institucional. Es la vía principal para la participación, permitiendo la integración de representantes indígenas en la toma de decisiones locales. Pues, cuando ustedes, pues, estos temas los vamos a volver a tocar el día miércoles, pero cuando ustedes les venga una pregunta de cómo deben de involucrarse los pueblos o cómo deben ser consultados previamente, pues ustedes van a ir haciendo sus anotaciones y su integración normativa para poderse fundamentar en los casos. El reconocimiento cultural y lingüístico. Lo que estamos hablando ahí con el compañero que hizo la intervención con relación a lo que es la salud y la educación. La Ley de Idiomas Nacionales, el decreto 19-2003 del Congreso de la República de Guatemala, pues nos garantiza. Bueno, en el artículo 7, responsables de su ejecución. ¿Quiénes son los responsables? Acceso a servicios públicos en idiomas propios, artículo 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Idiomas. La relación con el convenio permite que la consulta sea informada, divulgada y culturalmente adecuada. Hemos venido, permítanme, creo que sí, pues, informada, divulgada y culturalmente adecuada. De ese modo debe ser la consulta previa que se le hagan a los pueblos previo a tomar decisiones en lo que son sus territorios. En régimen ambiental y territorial, pues tenemos aquí la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 68-89 del Congreso de la República de Guatemala. Evaluaciones del impacto ambiental. Esto es muy importante en los casos que hemos estado debatiendo de lo que son estas empresas que se dedican a la extracción minera. Del artículo 7 y 8 de esta ley. La protección de recursos naturales, artículo 9, 15, 16, 19, 30, exigen estudios de impacto ambiental y una consulta previa en proyectos de explotación de recursos. Su vinculación con los derechos territoriales de los pueblos. Pues sabemos que uno de los pilares es la consulta previa, los derechos territoriales, lo relacionado con la salud y educación. Entonces, según esos pilares fundamentales con los que se está establecido el convenio 169 de la OIT, pues de esa forma, pues estamos tomando en cuenta estas normas ordinarias con las que contamos en el estado de Guatemala. Pues, por eso es el análisis y el estudio de estas normas que vamos a realizar el día miércoles. Protección del entorno indígena. La ley de minería de Guatemala, una ley muy interesante. Decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, pues el otorgamiento de licencias, tema muy importante. 9, 12, 21, 22, 25 y 41, los vamos a estudiar el día miércoles. Y con relación a la explotación de recursos, el artículo 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Cuál es el problema jurídico frecuente? Que no se realice una consulta previa, porque eso nos genera conflictos legales y sociales y un desgaste para el sistema judicial del Estado de Guatemala. Pues recuérdense que con todos esos amparos, sin antes seguir un procedimiento, y se sabe y tenemos normas internacionales que se debe hacer una consulta previa, pues ya prácticamente ya es el descuido que ha tenido el Estado de Guatemala
con respecto a todos esos proyectos. La protección territorial especial, pues la ley de áreas protegidas, decreto 4-89 del Congreso de la República de Guatemala, pues nos regula lo siguiente. En el artículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 35, pues la conservación ambiental y el uso de territorios protegidos. Eso es lo que nos regula la ley de áreas protegidas. ¿Y cuál es la relación? Que puede afectar territorios indígenas, lo cual activa la obligación de la consulta. Como ustedes se han dado cuenta, siempre los pilares fundamentales en todo momento que le venga en su parcial, pues algunas preguntas, pues, ¿cuáles son los pilares fundamentales del convenio 169? Pues usted rápidamente, pues, se le va a venir a la mente la consulta previa, lo relacionado a las tierras de los pueblos, así mismo como lo relacionado a la salud y educación. Protección jurisdiccional, la ley de amparo. Ajá. Entonces serían 3 pilares. Son 4 pilares. Podría repetir, disculpe. Lo relacionado a la protección de las tierras de los pueblos. Segundo, que engloba lo que es la educación y la salud. Estos van de la mano. La opinión y la consulta. ¿Sí? La opinión de los pueblos y la consulta. Y la consulta. Así es. Lo único que van de la mano es la salud y la educación. Pero esos son los pilares en los que forman sus bases lo que es el convenio 169 de la OIT. ¿Estamos claros, María? Sí, gracias. Perfecto. Pues los mecanismos de protección, pues sabemos que en la parte práctica de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues también vamos a encontrar una ley muy importante, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad de Leyes, pues el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Una norma constitucional. Permite impugnar actos que violenten estos derechos, solicitar suspensión de proyectos. ¿Y cuáles son los efectos? Pues que es preventiva porque si todavía no se ha llevado a cabo la violación de dichos derechos, pues previene a que se violenten, y es reparadora porque también en su momento, después de haber sido violentados esos derechos, pues ordena que sean reparados. ¿Sí? Es lo que ustedes han visto en derecho constitucional. Aplicación en la práctica. El derecho de consulta previa indígena en Guatemala se activa y protege mediante la acción de amparo fundamentado en el convenio 139 de la OIT ante la falta de una normativa interna clara que regule el procedimiento. Problema que es un problema que tiene el Estado de Guatemala, que no existe un procedimiento. Pero recuérdense que en derecho pues no hay materia que no sea susceptible de amparo. Eso no se les olvide. Prescribe el derecho y caduca la acción. Y bueno, esos casos vamos a entrar en materia ya el día miércoles. Quiero, antes de terminar la clase, porque no quiero a los que están ahí celebrando o tienen alguna reunión familiar, pues no les quiero quitar mucho el tiempo, solo vimos generalidad, pero ya el miércoles iniciamos con el estudio. Por eso les decía que necesito que tengan estas leyes que les dije al principio para el día miércoles, porque vamos a analizar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Licenciado, perdone, fíjese que yo me conecté tarde y porque no le escuchaba al principio. ¿Usted me podría repetir las leyes o por lo menos decirme dónde las puedo encontrar? ¿Va a subir usted esta presentación? Sí, pero como aquí, recuérdense que el estudio el estudio lo vamos a hacer el día miércoles, ¿ya? Esas leyes, sí, pues necesito que las tengan ustedes listas porque para su examen parcial, pues a mí no me interesa que las tengan físicas o
de manera digital, porque ambas, pero usted decide, o sea, supóngase que yo cuando voy a mis audiencias, ya sea primera aclaración, etapa intermedia de debate, pues yo llevo mis leyes físicas como tal. Me he dado cuenta que muchos colegas pues ya llevan su tablet, su computadora, pues como se les facilite, ¿no? Pero ya queda a discreción. Pero sí necesito que tengan a la mano el día miércoles el convenio 179 de la OIT, Constitución Política de la República de Guatemala, Código Municipal, Ley de Consejos de Desarrollo Rural, Urbano y Rural, Ley de Idiomas Nacionales, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Ley de Minería, la Ley de Minerías, Ley de Áreas Protegidas y su Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Sí? Pregunto si tomaron notas todos, ¿está todo claro? Sí, Emi. Muchas gracias, licenciado, de verdad, gracias. Ay, perdón, no alcancé a tomar de la primera presentación, las primeras leyes que mostró. ¿Me lo podría mostrar otra vez, por favor? La primera que les dije fue el convenio 169 de la OIT. Ah, ok, gracias. Esa fue la primera, Constitución Política de la República de Guatemala, Código Municipal, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Ley de Idiomas Nacionales, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Ley de Minería, Ley de Áreas Protegidas y de Constitucionalidad. Si alguien, uno de los colegas aquí presentes, pues puede pasar el dato ahí para los compañeros para que las tengan listas el día miércoles, pues sería muy agradable si lo pudieran hacer ahí para apoyar a los compañeros. ¿Alguna otra duda, consulta? Porque si no, pues lo dejamos la clase ahí para que descansen y ya entramos de lleno el día miércoles. Muchas gracias, licenciado. Estamos